Te estás muriendo en un departamento de un solo cuarto, mamá. Marisol lo dijo bajito, casi con cariño, mientras me dejaba caer la llave en la palma de la mano. El metal estaba helado, más pesado de lo que debería. Raúl estaba parado atrás de ella tan cerca que sentía su aliento en el hombro, pero no abrió la boca. No me miró, dejó que ella hablara por los dos. La casa ya no era nuestra, no se iba a vender. Ya estaba vendida, la habían rematado la semana pasada. Firmaron todo con el poder que Raúl me había sacado por si acaso algo grave, según él. Ningún acaso, ni una llamada, ni un aviso. Me enteré parada en mi propia cocina, con la mano de Marisol apoyada en la encimera de granito que yo misma había pagado, hablando tranquila, eficiente, como si cerrara un trato. Es lo mejor para ti, siguió. Menos espacio, menos preocupaciones, más seguro. Más seguro para quien pensé yo, para la que quería mi vida más chiquita, para el que no quería escoger. No dije nada, asentí una vez, no porque estuviera de acuerdo, sino porque discutirles les habría dado lo que esperaban: lágrimas, confusión, la prueba de que tenían razón al quitarme el control. No les iba a regalar eso. No les iba a regalar nada. Raúl carraspeó por fin. Es solo un cambio, mamá. Un cambio implica que vas a algún lado. Esto se sintió como si me borrara. Marisol sonrió satisfecha y explicó los detalles el día de la mudanza, qué podía llevarme, qué no tenía caso dejar. Los muebles no cabían. La vajilla sobraba. Los libros se podían guardar en cajas. Lo decía como si estuviera ordenando un closet, no desarmando una vida entera. Yo apreté la llave y miré más allá de ellos al pasillo donde marcaba la altura de Raúl con lápiz en la pared cuando era niño, a la ventana de la sala que atrapaba justo la luz de la tarde, a la casa que yo había mantenido en pie cuando todos me decían que ya era demasiado para mí. Esperaron mi reacción. Agradecimiento, resignación. En vez de eso, cerré la mano alrededor de la llave y dije: está bien. Marisol se relajó. Raúl soltó el aire. Pensaron que el momento había pasado. Pero cuando se dieron la vuelta para irse, sentí algo firme acomodándose dentro de mí. No era pánico, no era tristeza, era claridad. Esa era la raya que habían cruzado sin darse cuenta de que yo los había visto venir desde hacía años. Las paredes eran delgadas. Se oía toser por el ducto. Alguien ponía un programa de concursos a todo volumen 2 puertas más allá. El humo de cigarro se colaba por el pasillo aunque tuviera la puerta cerrada. El depa estaba en el 7º piso, sin elevador. Ellos sabían de mis rodillas. Subí una maleta y una bolsa de mandado. Eso era todo lo que me permitieron llevar. Marisol organizó la mudanza. Ella sola dijo que la mayoría de mis muebles no pegaban en un lugar así. Se quedó con mi mesa de comedor, la de patas talladas. Dijo que era muy pesada, muy grande. Yo, al parecer, era demasiado grande para la vida que ella quería encajarme. Una silla, una cama, ni platos. Tenía un vaso de plástico del hospital que nunca tiré. Lo enjuagué y lo usé para los cereales. No necesitas platos si estás sola, me había dicho como si me estuviera salvando de algo. Las cuentas le salieron perfectas. Hicieron números como si resolvieran un problema de control. Mi pensión, unos $14,000 al mes. Renta, $8,500. Luz, agua, medicinas, lo justo para mantenerme calladita. Dependiente, atrapada. Esa primera noche me senté en la orilla de la cama, con las piernas latiendo por las escaleras, y miré ese cuadrado beige que esperaban que llamara hogar. Marisol había sonreído al darme la llave como si hubiera hecho una obra de caridad. Raúl no dijo ni pío, ni un abrazo. Tampoco lo esperaba. Pensaron que me dejaban lo justo para sobrevivir, y sí me lo dejaron. Pero no se imaginaban cómo se ve de verdad la supervivencia. Saqué mi laptop, no la que Raúl conocía, esa la había comprado hace 2 años,
con efectivo guardada en un cajón de suéteres y solo la usaba en wifi de hotel o de la biblioteca pública. Arrancó como nueva. Entré. El historial limpio, los favoritos en su lugar. Abrí la carpeta que decía Octubre. Adentro un PDF con el nombre del licenciado Roberto Salazar en la primera página. Empezaba con las palabras testamento. Hace 2 años, Marisol empezó a organizar mis medicinas sin que se las pidiera. Decía que era para facilitarme las cosas, pero una vez la sorprendí contando pastillas como buscando un patrón. Por esas mismas fechas, Raúl mencionó cuentas conjuntas. Por si pasa algo, mamá, para poder entrar al quite. Asentí entonces también, igual que con la llave. Aprendí que cuando alguien cree que es más listo que tú, el silencio los hace descuidados. Esa noche pedí cita con Roberto Salazar. Lo conocí en un taller de retiro en la biblioteca. No era de esos que presumen, solo cuidadoso, de los que escuchan de verdad antes de hablar. Me cayó bien. Me recordaba al viejo profe de mates que escribía demostraciones sin pasos de más. En su oficina le conté todo. No estaba lista para acusar, no tenía pruebas. Entonces, pero quería blindarme. Actualizamos el testamento. Abrimos una cuenta de ahorros aparte que Raúl no viera. Roberto insistió en documentos, historial médico, evaluaciones psiquiátricas, cartas notariadas confirmando que yo estaba en mis 5 sentidos. Todo archivado calladito. Con fecha, legal, sellado. Antes de irme me dijo una cosa: no busques pleito, solo estate lista cuando ellos lo empiecen. Así que esperé. Vendieron mi casa la semana pasada. Reconocí el lenguaje de Marisol en el anuncio del inmobiliario Encantadora Tradicional con jardín maduro. Ella nunca dice maduro, si no quiere decir ya no sirve. Y las fotos la habían puesto como si nadie hubiera vivido ahí nunca. Ni una foto en la repisa, ni rastro de mí. La vendieron con la autoridad de Raúl. Usaron el poder por salud como excusa hablando de declive cognitivo temprano. Lo llamaron preventivo, proactivo, necesario. Yo ya lo veía venir. Lo tenía planeado, documentado todo. Cada decisión, cada mentira, cada centímetro que cruzaron. Llamé a Roberto esa tarde. Le dije que ya era hora. No preguntó nada. Solo ven mañana, vamos a dar el siguiente paso. A la mañana siguiente empacó lo único que sabía, que no habían tocado mis papeles, mi copia de la escritura y el sobre que tenía listo para Jimén. Todos los domingos a las 2 en punto sonaba un toque en la puerta, 2 cortos, 1 largo. El toque de Jimén. Siempre igual, siempre discreto. Raúl y Marisol creían que estaba en el club de robótica. Lo dejaban en la biblioteca y asumían que se quedaba. Nunca se quedaba. Esperaba 15 minutos, caminaba 3 cuadras y llegaba conmigo. 14 años ya, más alto que el año pasado. Los hombros empezando a ensancharse. Todavía le gustaban las galletas como cuando tenía 10 suavecitas, nunca crujientes, de chispas de chocolate, sin nuez. Al principio no hablábamos mucho. Le servía leche en mi vaso de plástico a él, en una taza de café con el asa cuarteada. Nos sentábamos en el piso, con una lata de galletas entre los dos, viendo películas viejas en blanco y negro en la tablet. Le gustaban las que nadie grita. Decía que se sentían más suaves. Nunca preguntó por qué vivía ahí, pero lo notaba. Miraba el librero vacío, el eco en las paredes, la silla plegable con la pata enyesada con cinta. Vi cómo se le detenían los ojos cuando abrí el gabinete y solo había una olla, un plato y un montón de servilletas. No era como sus papás. Eso lo tenía claro desde hacía rato. Él ponía atención, callado, con cuidado. No sé de dónde lo sacó. A lo mejor se salta una generación. El primer domingo de octubre le di un sobre. Grueso, sellado. Su nombre escrito con tinta en el frente. Lo miró un rato largo luego a mí. No lo abras hasta tus 18, le dije.
No preguntó qué había adentro. No dijo nada. Solo asintió, lo dobló a la mitad y lo guardó bien hondo en la mochila. Volvimos a las galletas. La película siguió. El silencio entre nosotros nunca pesaba. Nunca. Esa noche, después de que se fue, saqué mi agenda y pasé a la siguiente página. Roberto había dicho que la siguiente etapa necesitaba timing. Era hora de poner el reloj en marcha. Me desmayé en una banca, cerca del caminito del parque, a la mitad de mi segunda vuelta. Un segundo estaba contando respiraciones. Al siguiente ya veía el revés de un árbol, las hojas temblando contra un cielo blanco. Alguien gritó mi nombre. Otro llamó a la ambulancia. Cuando abrí los ojos de nuevo, un brazalete me apretaba el brazo midiendo la presión. Dijeron que era estrés, deshidratación. Un aviso, no una sentencia. En recepción, la enfermera pidió un contacto de emergencia. Di el nombre y número de Roberto, sin dudar. No expliqué nada. No hacía falta. Lo apuntó y siguió. Raúl llegó de todos modos. Escuché su voz antes de verlo cortante y apurada en el mostrador. Cuando llegó a mi cama, traía la cara roja, las manos inquietas. Miraba el monitor, la vi a la puerta, como si alguien pudiera estar espiando. ¿Por qué no me llamaste?, preguntó. Te llamé, dije, solo que no de primero. Se sentó, luego se paró otra vez. Se pasó la mano por el pelo. Marisol está preocupada. Eso me lo dijo todo. Preguntó cómo me sentía, qué habían dicho los doctores. Esperó lo justo para que pareciera cortesía. Luego se acercó y bajó la voz. ¿Firmaste los papeles?, preguntó. Los que te llevó Marisol. Miré el techo, baldosas blancas, grietas finitas. Dije que los iba a revisar. Un alivio le cruzó la cara rápido y sin filtro. Asintió. ¡Qué bueno! Solo queremos asegurarnos de que todo esté en orden. ¡En orden! Como si fuera un paquete. No se fijó en mi bolsa sobre la silla al lado de la cama, la que traía la carpeta adentro. No preguntó por qué la tarjeta de Roberto estaba grapada a mis papeles de alta. No preguntó nada que pudiera complicar la versión de mí que necesitaba creer. Se quedó 10 minutos. Me besó la mejilla como si yo fuera de cristal. Me dijo que descansara, que hablaríamos pronto. Cuando se fue, entró una enfermera a checar signos vitales. Sonrió y dijo que qué suerte tenía de tener familia que se preocupara tanto. Le sonreí y no dije nada. Esa noche, ya en casa, llamé a Roberto y le conté que Raúl me había confirmado justo lo que necesitábamos saber. No llamaron antes. Marisol tocó fuerte 3 golpes secos, como si la puerta fuera suya. Raúl atrás como siempre, con los ojos barriendo el pasillo, como si no quisiera que lo vieran por ahí. Abrí y me hice a un lado sin decir palabra. Marisol entró primero impecable y con aire de quien ya ganó, trayendo una carpeta de piel. Raúl la siguió despacio con una bolsa de papel como ofrenda de paz. La puso en la mesa sopa de un lugar que yo solía querer mucho cuando todavía tenía comedor. «Te trajimos de comer», dijo él. No contesté. Marisol abrió la carpeta y extendió los papeles como si presentara un proyecto en grupo. «Estos son solo para cerrar todo», dijo. «La venta, las cuentas, las actualizaciones del testamento. Firmas sencillas. Ya estás de acuerdo en principio». No dije, «no estoy de acuerdo». Raúl levantó la vista. «Dijiste que los ibas a revisar». «Los revisé», respondí. «Con Roberto». Marisol parpadeó. «¿Quién es Roberto, mi abogado?» El aire del cuarto se puso tenso. «¿Tú no tienes abogado?», dijo ella ya frunciendo el ceño. «Ahora sí». La mano de Raúl se movió hacia los papeles. «Mamá, ¿por qué hiciste eso?». «Porque lo necesitaba». La voz de Marisol sonó como madera seca quebrándose. «No puedes ir haciendo cosas a nuestras espaldas». «Ya las hice». Se paró. «No estás pensando claro». «Pienso clarísimo». «Has estado confundida. La ida al hospital». «Hay expedientes médicos. 3 evaluaciones.
archivadas, notariadas y firmadas. Pueden pedir copias cuando quieran. Raúl se sentó. Se le había ido el color de la cara. La voz le salió más baja. Mamá, ¿qué hiciste? Me protegí. Marisol cruzó los brazos. Estás cometiendo un error. Somos tu familia. Y solo aparecen cuando hay algo que recoger. Raúl se estremeció. Marisol se viró hacia la puerta. Ya veremos, dijo, agarrando la carpeta. Se fueron sin más palabras. Escuché sus tacones en el pasillo, filosos y enojados. Raúl ni volteó. Cuando cerraron la puerta, tomé la bolsa de sopa que no tocaron y la metí al refri. Todavía era temprano. Tenía más llamadas que hacer antes de que Roberto mandara la siguiente tanda de documentos. La semana siguiente, Marisol mandó un aviso formal por medio de un despacho en la capital. Una carta seca, cuestionando mi capacidad mental y advirtiendo que mis cambios legales recientes podrían ser influencia indebida. No la firmó ella, ese era su estilo. Empujar desde lejos. Se la reenvié a Roberto. No sonó sorprendido. Al final del día, ya había contestado por mí, con un paquete de casi 5 centímetros de grueso. Adentro 3 evaluaciones psiquiátricas independientes del último año. Grabaciones de audio de nuestras reuniones, con consentimiento verbal claro, y archivos con fecha hora. Declaraciones juradas de un notario, un médico jubilado y mi vecina de años, cada uno confirmando que yo estaba lúcida y actuaba por mi cuenta al preparar cada papel. Recibos, fechas, nombres, sellos. Se acabó antes de empezar. Marisol no insistió. El despacho se quedó callado. Raúl no llamó, pero 3 días después lo encontré parado afuera de mi depa cuando volví del mandado. Se veía cansado, más viejo de lo que recordaba. Los hombros caídos y no era por el frío. No sabía que habías hecho todo eso, dijo bajito. Nunca preguntaste. Miró las bolsas de mandado en mis manos. Cambiaste. No dije. Solo dejé de pedir permiso para cuidar lo mío. Asintió apenas. Esperé a ver si decía más. Si se disculpaba, si preguntaba, si explicaba. No lo hizo. Solo quería ver cómo estabas, murmuró, y se devolvió hacia las escaleras. Lo dejé ir. Adentro saqué el mandado, una bolsa de harina, una docena de huevos chispas de chocolate. Ximén vendría el domingo y quería que las galletas estuvieran calientitas cuando llegara. El diagnóstico llegó una semana después. Cáncer. El doctor me explicó opciones, porcentajes, tiempos. Tratamiento posible tal vez no. Escuché, pregunté, apunté todo. Cuando salí del consultorio, me quedé un rato largo sentada en el coche antes de encender el motor. Raúl llamó esa noche. Su voz sonaba cuidada, ensayada. Supe que has estado enferma, dijo. Queremos ayudarte. Marisol estaba ahí. Se oía su respiración en la línea corta y controlada. No dijo mi nombre. Estoy manejándolo, le contesté. No deberías pasar por esto sola, insistió. Podemos coordinar cuidados, citas, gastos, control disfrazado de preocupación. No voy a necesitar eso, dije. Hubo una pausa. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? Nada. Soltó el aire despacio. Mamá, después de todo, ¿todavía no nos dejas ayudarte? Pensé en las escaleras del depa, en la silla con la pata pegada con cinta, en los documentos que firmé sin decírselos, en el silencio que confundieron con debilidad. Ya manejé lo que importa, dije. Marisol habló por fin. Manejar que Raúl la cortó rápido. El sobre que le diste a Ximén, dijo. ¿Qué hay ahí? Me recargué contra la encimera y cerré los ojos. Todo lo que temían que dejara, respondí. ¿Se lo dejé a alguien que nunca lo pidió? Su voz se apretó. ¿Le dejaste todo a él? Les dejé la responsabilidad a ustedes, dije. A él le dejé la confianza. Marisol soltó un resoplido corto. Entonces nos odias. No dije. No los odio. Entonces, ¿qué es esto? Preguntó Raúl.
Es que reconozco en qué se convirtieron por elección propia, contesté calmada. Y elijo recordar quién era yo antes de dejar que eso me borrara. Ninguno de los dos habló. No los estoy sacando de mi vida, seguí. Solo no los dejo manejarla. La línea se quedó muda. Cuando Raúl por fin dijo adiós, sonó como trámite. Marisol no dijo nada. Colgué el teléfono y abrí mi agenda. Circulé la fecha que Roberto y yo habíamos fijado para mandar los avisos finales. Roberto mandó los avisos tal como lo planeamos. El sobre era grueso, sellado notariado definitivo. Adentro, el testamento actualizado, pruebas de protección de bienes, documentación del fideicomiso y la revocación formal del poder de Raúl. Nada dejado a interpretación, nada que pudieran deshacer a escondidas. 3 días después, Raúl llamó. La voz se le quebró a la mitad de la primera oración. ¿Le dejaste todo a él? No dije, le dejé lo que importaba a él. No respondió de inmediato. Ustedes todavía se tienen el uno al otro, agregué. Eso fue lo que eligieron. Inhaló fuerte como queriendo discutir, pero no lo hizo. Marisol llamó más tarde esa noche. No para disculparse, nunca lo hizo. Solo para hacer una pregunta. Cuánto su voz no estaba enojada. Estaba vacía, fría, de negocios. Lo suficiente para vivir, dije. Lo suficiente para demostrar que lo hice. Colgó sin decir más. Me la imaginé sentada en la mesa de su cocina, mirando los números que asumieron que eran suyos. Haciendo cuentas. Repasando cada plática que tuvimos, buscando el momento en que perdió el control. Roberto tenía razón. El silencio no era rendirse. Era estructura. Paredes calladas alrededor de lo que no pudieron quitarme mi cabeza, mi memoria, mi capacidad de actuar. Al día siguiente, caminé al correo y mandé un sobre chiquito a Jimén. Adentro, la llave de la caja de seguridad y una nota corta de mi puño y letra no es para ahora. Es para cuando estés listo. Con cariño, abue. Nunca se trató de castigarlos. Se trató de mostrarles la diferencia entre tener poder y tener razón. Pasaron años arreglando mi final. Yo pasé 2 preparando lo que venía después. Esa noche me senté junto a la ventana con una cobija en las piernas y vi las luces de la ciudad parpadear contra el vidrio. No le tenía miedo a lo que venía. Lo peor ya había pasado. Lo que quedaba era mío. En 2 días, Ximén vendría por las galletas. Y tenía algo más que darle. Ximén cumplió 18 un jueves lluvioso de marzo. No estuve ahí para verlo, pero sabía exactamente a qué hora abriría el sobre. Lo había sellado 4 años antes, con manos temblorosas y corazón firme. Adentro estaban los documentos que Roberto y yo preparamos: el fideicomiso, a su nombre, la llave de la caja de seguridad, la escritura de un pedacito de terreno en las afueras que compré en secreto y una carta escrita con tinta azul en papel grueso. Me viste cuando ellos no decía. Escuchaste cuando ellos manejaban. No necesitaste pruebas para creerme. Por eso te dejé las pruebas a ti. Le conté de las galletas, del hospital, del silencio que guardé, para que no tuviera que cargar el peso de sus decisiones. Le dije que el amor no siempre habla fuerte, pero actúa. Prepara, protege. Esa noche llegó su mensaje al correo de Roberto. Me lo reenvió con un asunto sencillo. Lo abrió. El correo de Ximén era corto. Abue, me acuerdo de las galletas, las películas, el silencio. Nunca fuiste una carga. Fuiste la razón. Te extraño cada domingo. Voy a hacer algo bueno con esto. Te lo prometo. Con cariño, Ximén. Lo leí 3 veces. Luego cerré la laptop y me quedé un rato largo en la oscuridad, sintiendo algo que no me había permitido desde que me quitaron la Casa Paz. Intentaron borrarme de la historia. Intentaron achicarme a un rincón y llamarlo bondad. Pero olvidaron lo único que no pudieron controlar: la memoria. Ximén recordaba. Y ahora, con la carta en las manos y los documentos a su nombre,
llevaba algo más poderoso que cualquier cálculo de Marisol. Llevaba la verdad. No necesitaba estar en el cuarto para que lo sintieran. Cuando por fin se dieran cuenta de lo que dejé atrás, la casa, el dinero, los planes, sabrían que subestimaron lo único que creyeron que había perdido.